Medio siglo después de la muerte de Augusto, la Roma de Nerón era muy similar a la del fundador del imperio en cuanto a su aspecto, administración y vida diaria. Todo esto hasta que el gran incendio lo cambió todo. Al parecer, el fuego comenzó de manera accidental y no revistió demasiada importancia. La noche del 18 al 19 de julio del año 64, ardieron algunos artículos inflamables que se vendían en unos tenderetes situados junto al Circo Máximo, el gigantesco estadio para carreras de carros. Favorecidas por la amplitud de este escampado en pleno centro de la ciudad, el calor del verano y los vientos del sudeste, las llamas se extendieron a las viviendas de los alrededores. El incendio se expandió en varias direcciones, alimentado por la madera de los edificios. Ascendió por los montes Palatino y Celio, devorando a su paso los foros y las elegantes domus senatoriales que adornaban sus faldas. Una lengua de fuego se cebó en el puerto fluvial del Tíber, donde tomó un nuevo impulso al encontrar almacenes repletos de leña y aceite. Otra creció hacia el monte Aventino al sur. El historiador Tácito, quien en esa fecha tenía unos 10 años y residía en la capital, recuerda en sus anales que el incendio barrió violentamente las construcciones y que en medio de la confusión de la desesperada huida, cuando la gente miraba atrás, llamas amenazantes saltaban ante ellos o les rodeaban. Al final, los romanos se apiñaron para tomar los caminos rurales o se refugiaron en los campos, excepto quienes prefirieron morir por haberlo perdido todo o por no haber podido rescatar a sus seres queridos. El fuego remitió al cabo de 6 días y 7 noches, pero cuando parecía superado por completo, volvió a ensañarse con la ciudad. La segunda oleada, que duró otros 3 días, comenzó o rebrotó en unos terrenos del sector emiliano pertenecientes a Tigelino, el corrupto prefecto del pretorio, mano derecha y amigo personal de Nerón. Se había demolido una vasta franja de edificios a los pies del monte Esquilino, en el este de la ciudad, para cortar el paso a las llamas, pero no hubo manera de detener el fuego en los espacios más abiertos de Roma. Hubo menos muertos que durante la primera fase del incendio, pero los daños fueron mayores en cuanto a la destrucción de templos, monumentos y zonas de esparcimiento. Cuando el incendio se extinguió del todo, 9 días después de su inicio, la capital era una ruina humeante. 10 de sus 14 distritos estaban arrasados y se contaban por miles los muertos. Los que perdieron su techo fueron unos 200,000, es decir, el 10% de la población. En el desastre se habían quemado hasta los cimientos 4,000 bloques de viviendas y 132 de las 1,700 casas aristocráticas. Nadie se libró de la catástrofe. Los damnificados iban desde las clases humilde y media hasta la cúspide de la Roma imperial. Entre otros, se afectó el altar máximo de Hércules, que fue el altar donde los romanos comenzaron a adorar a este dios, quien primero fue un dios local, luego el Melkart fenicio y después el héroe olímpico. También la casa de las Vestales. Ahí vivían las doncellas consagradas a Vesta, unas patricias que velaban para que el fuego dedicado a la diosa del hogar, ubicado en un templo vecino, jamás se apagara. También se quemó el anfiteatro de Estatilio Tauro. Construido en el 29 a.C., fue el primer anfiteatro de la ciudad hecho en parte con piedra, pero el resto de madera. Ardió fácilmente. Los Flavios lo reemplazaron con el Coliseo. El templo de Júpiter Stator también fue víctima de las llamas. Tenía casi tantos años como la metrópolis, unos 8 siglos, cuando ardió en este incendio. Se decía que lo había levantado el propio Rómulo tras pedir ayuda a Júpiter contra los sabinos. El emperador de Roma en ese momento
era Nerón, un joven de ideas despóticas y temperamento extravagante. Nerón se había granjeado la enemistad de la mayoría de la población romana, desde las clases más altas hasta las más bajas. Tomaba decisiones de locura que provocaban el enojo y después buscaba de alguna forma distraer a la gente con medidas como regalar dinero a los pobres, pero aún así no logró conquistar a los ciudadanos romanos. Aprovechando el incendio, todos estos enemigos de Nerón hicieron correr un rumor que ha llegado hasta nuestros días. El incendio lo había provocado el emperador. Los romanos empezaron a dar crédito al rumor y Nerón trató de desviar su atención. Afirmaba que el incendio había sido premeditado y echó la culpa a los cristianos, vistos como sectarios, supersticiosos e inmorales. Nerón se aprovechaba de la hostilidad hacia los cristianos y ordenó la detención de estos, quienes fueron torturados hasta admitir su culpabilidad. Es importante señalar que la mayoría de los cristianos que habían sido detenidos eran extranjeros, lo que les hacía aún más despreciables. Algunos confesaron para librarse de las torturas. Otros mencionaron viejas profecías egipcias que auguraban el fin de la ciudad bajo las llamas. El resultado fue la primera persecución masiva contra el cristianismo que acabó en un baño de sangre. Tácito cuenta que, cubiertos con pieles de bestias, los cristianos fueron despedazados por los perros o clavados en las cruces. Algunos terminaron en la arena, devorados por animales salvajes en los espectáculos con gladiadores, mientras que otros fueron condenados a las llamas y quemados. La pésima fama del emperador se debió en parte a estas atrocidades y a la visión negativa que de él dio más tarde la Iglesia, cuyas crónicas contribuyeron a difundir la idea, hoy considerada errónea, de que Nerón provocó el incendio de Roma. Lo cierto es que se encontraba de vacaciones en Anzio, a decenas de kilómetros de la capital, cuando comenzó el fuego. Regresó a Roma nada más enterarse, o bien al cabo de 1 o 2 días, cuando supo que su propia mansión, la Domus Transitoria, y sus valiosas colecciones de arte y joyas estaban siendo devoradas por las llamas. Sea como sea, resulta difícil creer, como señalan algunas fuentes clásicas, que al llegar a la ciudad, Nerón se pusiera a tocar la lira y observara el enorme incendio desde una colina mientras cantaba la ruina de Troya. Es más probable, como indican otras fuentes, que recorriera la metrópolis escoltado por su guardia. Esto para estimar los daños en directo y tal vez para disfrutar de la destrucción. Según algunos testimonios, sirvientes de Nerón prohibieron apagar el fuego, rescatar cadáveres del incendio o recuperar objetos personales so pena de arresto y tortura. También se sabía desde antes del desastre que Nerón pretendía derribar 1/3 de la capital para levantar una tal Nerópolis, un gigantesco complejo palaciego que perpetuara su memoria por los siglos de los siglos. ¿El incendio de Roma había sido intencional? ¿Era Nerón el pirómano? Historiadores de la Roma imperial, entre ellos Plinio el Viejo, Tácito, Suetonio o Dion Casio, no dudaron en condenarle de manera más o menos explícita y la posteridad se basó en ellos para sentenciar al emperador. Los 2 primeros historiadores mencionados fueron contemporáneos de Nerón y le detestaban. Plinio prosperó bajo los Flavios, la dinastía siguiente a la Julio-Claudia, detractora suya. Tácito, como ya se dijo, un niño en tiempos de Nerón, descendía de una familia senatorial que veía en este César a un tirano. En cuanto a Suetonio y Dion Casio, vivieron décadas más tarde y simplemente se hicieron eco de las versiones anteriores. Otros cronistas de la época de Nerón no se pronuncian al respecto o le exoneran. Esta discrepancia entre las fuentes clásicas, varios hechos comprobados y los conocimientos actuales sobre el comportamiento del fuego en los grandes incendios permiten aventurar que Nerón
se benefició del incendio, pero no lo provocó.